Hola, buenas tardes, bienvenida a la primera videoconferencia. Vamos a retomar la temática que tocamos en la clase presencial. Vamos a empezar con la primera etapa del proceso enfermero que viene siendo la valoración. Como lo vimos en la clase presencial, la valoración es el punto de partida de las 5 etapas del proceso de enfermero y se define como el proceso organizado y sistemático de recoger y recopilar la información de nuestro paciente, o también que se le conoce como cliente en algunas partes. Vamos a recoger datos y vamos a valorar al paciente. Durante la valoración vamos a estar recogiendo 4 tipos de datos, que son los datos subjetivos, objetivos, históricos y actuales. Los subjetivos vienen siendo, por ejemplo, todo lo que nos dice el paciente o todo lo que refiere el paciente cuando llega con nosotros en la sala de urgencias o en consulta externa. Los subjetivos, por ejemplo, un ejemplo es cuando te dice tu paciente, tengo dolor de cabeza, tengo mareos, tengo fiebre. Esos son los datos subjetivos que te está proporcionando tu paciente. Y los objetivos son los datos que tú puedes valorar o medir. También se pueden observar. Entonces, un ejemplo de ellos podría ser la toma de temperatura, la medición de la presión arterial, son los datos objetivos, lo que como nosotros enfermeros podemos medir. Los datos históricos son todos aquellos que están relacionados a las enfermedades que sufrió tu paciente anteriormente, o también podría ser los antecedentes heredofamiliares, por ejemplo, si su familia sufre hipertensión, diabetes, si ha padecido cáncer alguno de sus familiares, o si la han operado, si ha recibido tratamiento. Esos son antecedentes históricos. Y el otro son los datos actuales. Los datos actuales son los que vamos a valorar en ese momento. O también son los datos que te está dando tu paciente, lo que refiere en ese momento o el por qué está acudiendo en el centro de salud o en el hospital. ¿Cómo los vamos a recoger? Los datos los podemos recoger de dos maneras, que vienen siendo los primarios y los secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Los primarios los vamos a obtener a través de nuestro paciente. Toda la información que nos proporcione el paciente son es fuente primario. Y los secundarios nos lo proporciona el familiar, el amigo, o puede ser otro acompañante del paciente que no sea la misma persona. Esas son las fuentes secundarias. La etapa de valoración está conformado por 4 etapas. La primera es obtención de datos. ¿Cómo los vamos a obtener? Pues por medio de la entrevista, por medio de la observación cuando vamos a estar valorando a nuestro paciente. Y posteriormente la segunda etapa es la organización de datos. La etapa 3 es la validación de datos y la etapa 4 es el registro de datos. Y los voy a explicar paso a paso. Si tienes alguna pregunta, me cuestionas. ¿Sale? Sí, tengo una pequeña duda de lo que hasta ahorita has explicado. Mencionas 4 tipos de datos. Ajá. Objetivo. No me queda muy claro. ¿Me lo podrías explicar nuevamente? Sí, mira, los datos objetivos son
lo que tú como una enfermera puedes medir en el momento que estás valorando a tu paciente. Por ejemplo, la presión arterial la mides con un bauma, utilizando el baumanómetro y el estetos. Tú lo estás midiendo porque eso tu paciente no te lo puede decir, no te puede decir, tengo 120, 80, o también no te puede decir la frecuencia respiratoria, no te puede decir estoy respirando 15 por minuto, entonces tú lo vas a medir, por eso son objetivos, porque tú lo mides, ¿sí? Más o menos. Muy bien, ahora sí ya no entendí. Muy bien, gracias. Sí, entonces, como te comentaba, la etapa de valoración está conformado por 4 etapas. La primera es el método de obtención de datos. ¿Cómo los vamos a obtener? Por medio de la observación, de la entrevista y el examen físico. Durante el primer contacto del paciente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recolectar toda la información mediante la observación. Cuando llega tu paciente, le pides que tome asiento para estar observando la postura que toma, qué tipo de lenguaje está utilizando, qué gestos hace, es lo que vas a estar observando. Y la entrevista, pues le preguntas de dónde viene, cuál es la cuestión, el por qué está ahí. Y en el examen físico, pues ya vas a estar observando, vas a estar palpando, vas a estar auscultando, ¿sí? Y el otro método de obtención es, como te decía, la observación también está conformado por 4 etapas. Una de ellas es valorar el estado físico de nuestro paciente, pero también vamos a estar observando el entorno en donde se desenvuelve, tanto el entorno físico como el entorno emocional o psicológico, como se le dice. En lo psicológico, el entorno en donde se desenvuelve podría ser, por ejemplo, cómo es el contacto con sus familiares, si se lleva bien, no se lleva bien, qué tanta comunicación hay entre los integrantes de la familia, y el entorno físico, pues si cuenta con todos los recursos necesarios, por ejemplo, el drenaje, el agua, el entorno físico cómo es, si está limpio, no está limpio, entonces todo influye. El otro factor podría ser, ¿mande? Perdón. O sea, entonces, al momento de recabar esa información, es importante desde cómo está el paciente, cómo se sienta, cómo camina, al momento de observarlo. Ajá. Y tener en cuenta dónde, en su contexto, donde vive, o sea, todo es importante, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ajá, todo vamos a evaluar durante la valoración, porque todo está influyendo en su salud, dependiendo a lo que vaya al centro de salud, si es por alguna enfermedad. La mayoría de las veces va a ser por alguna enfermedad, pero tenemos que ver qué factores están influyendo, si es el medio ambiente o cómo es su entorno. Si, por ejemplo, le picó un alacrán, cómo es su entorno, si está sucio, si está limpio, qué factores de amenaza hay a su alrededor. Tenemos que valorar todo, evaluar y darles algunas recomendaciones para que pueda disminuir esas amenazas para su salud. Otro factor que podemos evaluar es si nuestro paciente ve correctamente, oye adecuadamente, porque también son factores muy importantes. Si nuestro paciente no ve, ¿con qué apoyo está contando? Si cuenta con el apoyo de sus familiares o no, o si cuenta con algunos lentes, a ver de qué manera lo podemos ayudar.
Otro método de obtención de datos es la entrevista, pero la entrevista está conformado por 3 momentos, que viene siendo la introducción, desarrollo y cierre. En el momento que estamos atendiendo a nuestro paciente, en la introducción podría ser, en el momento que llega, pues las saludas, le das la bienvenida, le preguntas su nombre y cuál es el motivo de la consulta. En el desarrollo, pues ya le mides la temperatura, todos los signos vitales, le cuestionas el por qué está ahí, y el cierre podría ser cuando ya le das las recomendaciones o cuando ya se da de alta el paciente. Ese vendría siendo el cierre. ¿Cómo vamos a planificar nuestra entrevista si es un paciente externo? El tiempo, le vamos a avisar a nuestro paciente en el momento que lo vamos a entrevistar. ¿Cuánto tiempo vamos a durar? ¿En qué lugar lo vamos a entrevistar? Si hay que utilizar algún lenguaje, tenemos que analizarlo, porque no todos los pacientes a veces hablan el mismo idioma. Estamos al contacto de varios, con varios pacientes que no hablan el mismo idioma. Entonces tenemos que analizar qué tipo de lenguaje tenemos que utilizar. Pero también vamos a tomar en cuenta que no vamos a utilizar terminologías médicas. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes entienden. Tenemos que utilizar un lenguaje común o coloquial, dependiendo del tipo de paciente que estemos atendiendo. Por ejemplo, si es un paciente ya geriátrico, si es un paciente adolescente, a lo mejor va a estar utilizando terminologías que no manejamos, pero debemos de entender. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengas? Pues pregúntame, no solamente en este caso, entonces, el que está haciendo, en caso de recabar la información, es importante hablar de acuerdo a la edad, de acuerdo a la edad de la persona, para poder entenderse, por decirlo así. Ajá. Sí, así debe de ser. Manejar un lenguaje dependiendo a la edad, porque no vamos a manejar el mismo lenguaje con un adulto o con un adolescente, y con un niño. Entonces antes de la entrevista debemos de planear qué tipo de lenguaje vamos a utilizar, con qué herramientas contamos para hacer la entrevista y dónde lo vamos a realizar. Y nos falta otro método de obtención de datos, que viene siendo el examen físico. Y en el examen físico vamos a realizar 4 fases, que viene siendo la inspección, donde vamos a estar observando al paciente, y el otro es auscultación, donde vamos a estar escuchando con el estetos los ruidos respiratorios o los ruidos del pulmón. Si viene enfermo, por ejemplo, en el pulmón, qué tipo de ruidos está emitiendo, y en los intestinos, si hay movimientos de peristaltismo. Y en la palpación, pues vamos a estar tocando al paciente qué tipo de textura es su piel, si hay algún tumor que anteriormente no estaba presente. Ahí vamos a estar, en la palpación vamos a estar tocando. Y en la percusión vamos a estar escuchando órganos, si son, si se escucha algún ruido, por ejemplo, en el abdomen, los médicos siempre ponen los dedos y empiezan a golpear. Esa es la percusión, para escuchar órganos, si tiene aire, no tiene aire, si tiene agua, y va a emitir diferentes sonidos, dependiendo de lo que tenga el paciente. Y durante la obtención de datos, pues va a ser, en el examen físico siempre es de la cabeza hacia los pies. Pues en terminología médica, pues sería cefalocaudal.
Nunca vamos a empezar de los pies hacia la cabeza. Hay que tener siempre de arriba hacia abajo. ¿Sí? Sí. Pues sería todo eso. Si en la clase presencial vamos a analizar un formato, está en la plataforma, vamos a estar analizando un formato para la entrevista que está conformado por 13 dominios y la entrevista ya viene estructurado porque las entrevistas pueden ser de dos formas, estructuradas y no estructuradas. Las no estructuradas son, por ejemplo, llegas con tu paciente y empiezas a cuestionarlos sin tener ningún formato. Conforme vaya fluyendo la entrevista, pues vas realizando las preguntas. Y la estructurada, pues ya llevas un formato donde tienes que llenar nada más los datos que le vas a preguntar al paciente. Entonces, nosotros vamos a manejar el formato ya estructurado, donde vienen ya las preguntas que le tenemos que hacer al paciente. O como vienen con terminologías médicas, por eso les sugiero que vaya analizando el formato que está en la plataforma y me vaya realizando un glosario de las terminologías médicas que no entiende y en clase presencial la analizamos. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Entonces, nada más para un poquito ya finalizar, a ver si entendí. Dice que hay 4 tipos de datos. ¿Sí? Objetivo, histórico y actual. Ajá. Serían los 4 datos que vamos? los tipos de datos que necesitamos saber del paciente. Ajá. Y los métodos que vamos a utilizar para la obtención de esos datos, que serían la observación, la entrevista y el examen físico. Ajá, esas son las 3. Sí, ¿verdad? Sí, esos son los 3 métodos de obtención de datos y los 4 tipos de datos que vamos a estar recolectando durante la entrevista. Ya así como que para probar o en general sería los pasos que se llevan a cabo es la obtención de esos datos, la organización, la validación y el registro de toda esa información que se recaba, ¿verdad? ¿Alguna duda acerca de esos 4 pasos que se lleva a cabo durante la valoración? Por ejemplo, en el registro de datos. En el registro de datos, pues nada más ya vamos a estar registrando los datos que nos va a proporcionar el paciente. En la validación, pues hay que corroborar lo que nos está diciendo el paciente con lo que nosotros sabemos. Si es posible medirlo, pues hay que medir los datos que nos está dando el paciente. ¿Sí? Entonces, sería todo. Cualquier cosa estamos en contacto y ya no en clase presencial, pues ya vamos a analizar el formato de la valoración para entrevistar a nuestro paciente. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Y si tengo alguna duda, igualmente las resolvemos. Muy bien, gracias. Adiós, que esté bien. Que tenga bonito día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.